Tiene la palabra asambleísta Fernando Torres. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Hay una pregunta simple que deberíamos contestar. ¿Por qué a pocos días del cambio de asamblea, a pocos días del cambio presidencial, esta asamblea, que está terminando sus funciones, denuncia 12 tratados bilaterales de protección de inversiones? Entre los 12 tratados están convenios con países de la Unión Europea tan importantes como España, como Italia, y también están países de nuestro continente como Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea por un lado y el bloque comercial más importante del norte del continente americano. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no se lo hizo antes? ¿O por qué simplemente no se espera que la nueva asamblea se instale y el nuevo presidente, Lenín Moreno, también instruya a la mayoría sobre la decisión que deberá tomarse? Si ya se ha esperado en el caso, por ejemplo, del Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, casi 7 años desde que se pronunció la Corte Constitucional, si ya se ha esperado con España prácticamente 4 años desde que se pronunció la Corte Constitucional, ¿por qué a pocos días? No logro entender, señores legisladores, esta urgencia en denunciar estos 12 tratados bilaterales de protección de inversiones. Es verdad que algunos de ellos tienen disposiciones que van en contra de la Constitución. Es cierto que algunos de ellos, como el Tratado Bilateral de Inversiones con China, prácticamente ya ha caducado. Inclusive, en el informe de la Comisión, en el numeral 5.8, se dice que el Tratado Bilateral de Inversiones con China ya habría caducado por haber transcurrido el periodo de vigencia. Pero no es el caso de todos los demás tratados. En el caso del tratado con China que estamos debatiendo, el asunto no es mayormente complejo, inclusive porque si uno lee lo que dijeron ante la Comisión los representantes de China, la mayor parte de inversiones no son de orden privado, sino público. Por consiguiente, no se aplicaría en ese caso ni siquiera la prohibición establecida en el artículo 422 de la Constitución, pero es uno de los 12 tratados bilaterales de inversión sobre los cuales esta asamblea se va a pronunciar. Entonces, señores legisladores, nuevamente la pregunta de fondo es ¿por qué no esperar? En el caso del Tratado Bilateral de Inversiones con los Estados Unidos, la situación es diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con este tratado con la China, porque en el caso del Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, suscrito, aprobado en 1993, y con dictamen de la Corte Constitucional en contra del 2010, y no sobre todo el tratado, sino exclusivamente sobre 3 artículos, el asunto sí llama la atención porque ya han pasado 7 años desde que se pronunció la Corte Constitucional y la resolución que estaría por tomar esta asamblea. Uno de los argumentos que yo he escuchado a la presidenta de la Comisión y que consta en algunos de los informes es que más allá de la inconstitucionalidad detectada por la Corte Constitucional de la transición en la mayor parte de casos, lo que habría ocurrido es que se produjo un cambio fundamental en las condiciones y por ello, de conformidad con el artículo 62 del Tratado de Derechos de Viena,
resulta que sí puede y sí le conviene al país denunciar el tratado. Pero el artículo 62 del Tratado sobre los Tratados de la Convención de Viena establece que no cualquier cambio justifica la denuncia de un tratado. Tiene que ser un cambio fundamental. Y lo que dice en el informe la Comisión es que sí resulta fundamental el cambio de norma constitucional, porque al extrapolar este cambio a los gobernados habría una modificación en el consentimiento como tal, y por esa razón, al ser fundamental, procede la denuncia. Yo no estoy completamente de acuerdo con esta argumentación. No he encontrado en el derecho internacional un argumento parecido en virtud del cual, por un cambio de constitución, se denuncie un tratado celebrado antes de la Constitución que modificaría las condiciones. Pero por tratarse de un debate jurídico, en este tema habrá, por supuesto, no solo una, no solo dos, sino hasta 3 posiciones. Y ese es el argumento jurídico de fondo en este debate, porque al final, lo que ha dicho inclusive la presidenta de la Comisión, es que más allá del dictamen de la Corte Constitucional, el cambio de condiciones justifica la denuncia. Allí yo no estoy completamente de acuerdo, porque si eso hubiera ocurrido, el camino era la renegociación, pero no el de la denuncia. Y con la denuncia que se hace, se impide cualquier tipo de renegociación de común acuerdo entre los Estados parte del tratado que pudiera tener eventualmente un conflicto de constitucionalidad. Sin embargo, señores legisladores, también es preciso tener en cuenta que algunos cuerpos jurídicos aprobados en estos últimos 10 años abordan el tema de los arbitrajes y la solución de conflictos. La Ley de Alianza Público-Privada, en los artículos 19 y 20, tiene mecanismos. El Código de la Producción, en el artículo 27, igual. Estos 3 artículos, de alguna manera, decantan lo que dice el artículo 422 al prohibir que se pacten jurisdicciones extrañas para resolver por la vía arbitral conflictos de orden comercial o inversiones. Sin embargo, la disposición 5ª del Código de las Finanzas Públicas abre la puerta para que con dictamen del Procurador General del Estado, dentro de los contratos, se pueda de alguna manera establecer una excepción. Y de lo que conozco, en varios contratos con algunas empresas mineras, se ha aprovechado la ventana que abrió la disposición 5ª del Código Orgánico de las Finanzas Públicas para que se pueda satisfacer el legítimo interés de quienes invierten en el país, para que al resolverse un conflicto por la vía arbitral no necesariamente estén sujetos a las instancias que menciona de una u otra manera el artículo 422 de la Constitución. Señores asambleístas ecuatorianos, el nuevo presidente ha hecho un llamado para que se invierta en el país, para que la inversión extranjera llegue al Ecuador, para que con esa inversión se pueda generar empleo y se pueda generar trabajo. Es verdad que algunos tratados bilaterales de inversión son abiertamente inconstitucionales, que podrían ser denunciados, pero en otros casos la situación es diferente. Reitero lo que dije al iniciar esta intervención: es inoportuna la decisión que va a tomar esta Asamblea para denunciar 12 tratados bilaterales de inversión con Estados Unidos, el principal receptor de nuestras exportaciones, hasta hace algunos años uno de los mayores inversionistas en el Ecuador, con España, con Italia, antes con Alemania, con el Reino Unido. Esperemos, señores legisladores, que se instale la nueva Asamblea, que se posesione el nuevo presidente de la República y allí democráticamente se discuta si se denuncian o no este mismo año, si se han esperado 7 años
para el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, más de 4 con España, ¿por qué no se puede esperar 2 semanas para tomar la mejor decisión, no solamente para el país, sino para el gobierno, si es que quiere atraer inversión generadora de empleo en el Ecuador? Muchas gracias.